En este vídeo vamos a continuar viendo las nuevas herramientas para Forge o Forge, Style Align, CFG Fix, Hypertile, FreeU y Self Attention Guidance. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Continuaremos viendo las herramientas nuevas que incorpora Forge. Comenzaremos con la herramienta Style Align, es decir, alineación de estilo. Hemos realizado un proceso por lotes de 4 imágenes con el prompt retrato de un gato en Roma, con los estilos de arte de fantasía y arte digital. Y en las 4 imágenes resultantes podemos ver 4 gatos distintos en distintas ubicaciones de Roma, con distinta iluminación y estilos ligeramente distintos. Si activamos la herramienta Style Aligned, cada vez que hagamos un proceso por lotes, Batch en inglés intentará crear 4 imágenes muy similares en cuanto a estilo, composición, iluminación, incluso la consistencia de personajes. Y como podéis comprobar, el decorado es bastante similar, el gato es casi idéntico en todas las imágenes y nos mantiene la iluminación, la composición y el estilo. En pantalla podéis ver otro ejemplo donde podemos ver 4 imágenes de retrato de una mujer en Roma con la herramienta Style Align desactivada y a su lado 4 imágenes generadas con el mismo prompt y la herramienta Style Align activada. La siguiente herramienta se llama Dynamic Thresholding, también conocida como CFG Fix. Para este ejemplo he creado una imagen usando el prompt una mujer con el pelo arcoiris. En esta resolución, añadiendo estos dos estilos y usando el valor típico de CFG Scale 7, y este que podéis ver sería el resultado. Si fijamos la semilla, en teoría, si aumentamos CFG Scale, nos acercaremos a lo pedido en el prompt y normalmente obtenemos más detalle. Esto lo conocemos como creatividad, pero cuando usamos valores de CFG Scale realmente altos, obtenemos un resultado de unas imágenes con contraste extremo, como estilo pop art, posterizadas y en definitiva no son aprovechables. Y aquí es donde utilizamos la herramienta Dynamic Thresholding CFG Fix. La activamos marcando la casilla Enable y podemos arreglar una imagen con un CFG Scale alto jugando con los valores, escala de imitación o Mimic Scale, umbral del percentil o Threshold Percentile y seleccionando un modo de imitación o Mimic Mode. Normalmente usaremos unos valores bajos para Mimic Scale, unos valores intermedios para Threshold Percentile y podemos ajustar también Linear Down en la opción Mimic Mode. Pulsando sobre el botón Generate y esperando unos segundos, obtendremos una imagen arreglada. Jugando con todos los parámetros de esta herramienta, podremos conseguir arreglar aún más una imagen con un CFG Scale alto. Lamentablemente, no hay apenas información sobre estos parámetros, o al menos yo no he sido capaz de encontrarla. Así que por el momento tendréis que ir experimentando vosotros mismos. La siguiente herramienta que vamos a ver se llama FreeU o Free Lunch o almuerzo gratis. Y esto significa que podremos obtener más calidad sin coste de tiempo. La mejora es bastante visible, sobre todo cuando estamos utilizando modelos turbo o modelos acelerados por LoRa's LCM. Y quiero dar las gracias a los miembros de este canal. Muchísimas gracias por el apoyo. Esto me ayuda y me anima mucho a seguir creando este curso. Si queréis apoyarme, también os podéis hacer miembros. FreeU tiene 4 parámetros, 2 del tipo backbone o espinazo y 2 del tipo skip, es decir, salto. La información sobre esto también es bastante escasa. Supuestamente los valores del tipo B debemos aumentarlos ligeramente y los parámetros del tipo S debemos bajarlos ligeramente. Pero como siempre, debes hacer tus propias pruebas, sobre todo si trabajas con modelos turbo o LCMs, para conseguir la configuración que sea más de tu agrado. Activaremos esta herramienta marcando la casilla Enable.
Una herramienta similar es Self Attention Guidance, que se traduce como guía de autoatención, pero a diferencia de la herramienta anterior, esta sí tiene un ligero coste en tiempo. Esta herramienta es muy fácil de utilizar. Fijamos la semilla de una imagen generada, activamos Self Attention Guidance, ajustamos los dos parámetros que tiene y generamos una imagen mejorada. Y aquí podéis ver la comparativa antes y después de usar Self Attention Guidance. La siguiente herramienta es Hypertile, que nos permitirá trabajar en grandes resoluciones, ahorrando memoria gráfica, pero sobre todo ganaremos velocidad. Para este ejemplo vamos a rescalar de manera tradicional utilizando la herramienta de imagen a imagen un dibujo de 512 x 512 y vamos a ampliarlo hasta 2048 x 2048. Para mantener el aspecto original utilizaremos, como ya sabéis, un valor bajo para denoising strength. Y este es el resultado. Y podemos ver que ha tardado algo más de 2 minutos. Vamos a repetir la operación, pero esta vez utilizaremos la herramienta Hypertile. Como estamos utilizando un modelo 1.5, lo ideal es utilizar un tamaño de tile o baldosa de 512. Pulsamos el botón Generate y esperamos. Y aquí podemos ver el resultado, donde podemos comprobar que solo ha tardado 53 segundos, es decir, menos de la mitad. Force Web UI incluye un botón para ampliar y mejorar cualquier imagen generada con la herramienta de texto a imagen. Usará la configuración que tengamos seleccionada en Hi-Res Fix. Para usarlo bastará con pulsar este botón. Y eso es todo en este vídeo. Gracias por haberlo visto, dale like si te ha gustado, suscríbete que todavía es gratis, comparte, comenta, pero sobre todo, sé feliz. Nos vemos muy pronto. Bye bye.